Maestro Raúl, esa crisis migratoria que preocupaba tanto a Estados Unidos resultó en 2016 en la deportación masiva de miles de migrantes desde su frontera y también desde la frontera sur de México. Exacto, es en parte causada por la falta de seguridad humana. Bueno, maestro, pues ese fenómeno es inquietante y se relaciona con el tema a tratar hoy en nuestro periódico escolar, que será el concepto de seguridad humana. Ajá. Voy a encargar el artículo a nuestros reporteros. Gracias, maestro. Chicos, buen día. Hola. Buen día, Mireya. Oigan, les tengo otro interesante artículo para investigar. En la llamada con el maestro de Ciencias Sociales, me comentaba que sería muy interesante dar a conocer a los alumnos el concepto de seguridad y cómo se ha ampliado el debate con otras acepciones relacionadas. Mireya, ahora sí me la pusiste difícil. No sé nada sobre seguridad. Solamente ubico el colegio militar. Y yo la escuela de policía. Pero lo que sí percibo a diario en mis traslados es que la gente se siente insegura en el transporte público y en la calle ante el temor de los asaltos. Los entiendo, chicos. Sé que les costará un poco más trabajo este artículo por los nuevos conceptos. Frida, lo que mencionas de la inseguridad causada por la delincuencia o violencia cabe en nuestro tema. Pero la seguridad abarca muchas dimensiones. En lo específico, la que mencionas sería la seguridad personal y pública a la que toda persona tiene derecho. Es mejor que empiecen a investigar para que se quiten esa idea de que la seguridad solo tiene que ver con un concepto policíaco o de defensa que concierne al ejército. Bien, Mireya, vamos a comenzar con un breve marco histórico para situarnos, ¿verdad? Y por favor, danos pistas con las palabras clave, ¿sí? Para que nos ayuden a manera de guía. Alfredo, de la idea de seguridad que debe proporcionar un país mediante su gobierno a sus habitantes, se deriva el concepto de seguridad nacional. Las palabras clave en este tema del debate de la seguridad nacional y la seguridad humana serían estas: seguridad, seguridad humana, individuos libres de miedo y libres de necesidades, inmigración. Bueno, chicos, yo los veo al rato. Si tienen alguna duda, me buscan. Vale, Sí. Mire. Muy bien. Vamos a ver qué encuentro en internet. Y yo a indagar en libros de historia. Mira lo que encontré. Antes de la Primera Guerra Mundial, la seguridad se entendía en su concepto clásico occidental, por supuesto, que era proteger la soberanía y el territorio de un estado. Lo que buscaban era preservar el sistema de estados y evitar caer en un orden imperial. Lee más, por favor, Frida. Es que me confundo. Pues sabemos bien que sí se atrevían a invadir otros estados. Sí, pero aquí explica que la supervivencia de un estado era un derecho que podía ser violado si otro estado, o varios, lo consideraban necesario para evitar caer ellos bajo un régimen imperial. Muy vivos. Ahora ya no es tan fácil. Te sigo comentando. Este concepto cambió radicalmente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial al introducirse la idea de seguridad colectiva, que es cuando se formó la Sociedad de las Naciones. Órale. ¿Y qué querían expresar con el término seguridad colectiva? Que la seguridad de un Estado, su supervivencia no era exclusiva responsabilidad del Estado, que pasaba a considerarse como una responsabilidad de la comunidad internacional del bien público. Esto se pone interesante. Yo encontré que durante la Guerra Fría, que fue el conflicto ideológico y bipolar entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, el concepto de seguridad era similar al periodo anterior a la Primera Guerra Mundial. Lo único importante era la integridad del territorio nacional y sus instituciones. Entonces establecieron una protección mediante amenazas militares y armas nucleares. ¿Y qué pasa después de la Guerra Fría? Ya derribado el muro de Berlín en 1989 y la disolución de la URSS. Al ir disminuyendo y terminar la tensa competencia entre los dos bloques, cambian las amenazas y los valores considerados susceptibles de protegerse. Se confiere el énfasis a nivel internacional en cuidar y proteger no solo a un estado de manera individual, sino en asegurar un sistema que proteja a todos los estados. ¡Qué bien! Se fue ampliando y mejorando el concepto.
Además, encontramos que los antecedentes se registran en 1992, cuando el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres propuso la necesidad de incluir en el ámbito de seguridad nuevas dimensiones como la seguridad política, la seguridad económica, el aspecto de la seguridad social y de la seguridad ecológica. Así fue, Frida. Y en 1993, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estrena el concepto de seguridad humana, que incluye otros valores a proteger como la seguridad física de las personas, su bienestar, los derechos humanos y el mantenimiento de la biosfera. O sea, quiero entender que de una idea de seguridad nacional de un país se pasa a una seguridad entre países, la cual se va afinando para enfocarse en la seguridad de las personas, ¿no es así? Pues se escucha muy bien, pero me inquieta que los países que asumen este concepto ampliado de seguridad sean los denominados centrales, o diría yo, desarrollados. Me acuerdo bien que acabada la oposición entre los bloques este y oeste, se reemplaza por la brecha norte y sur, o centro-periferia. Entonces, ¿tu preocupación se debe a que en los países no desarrollados se siga identificando únicamente al Estado como el objeto de la seguridad y no así a los individuos? En general sí, y no solo es eso, se llega a confundir la seguridad del Estado con la protección de un régimen político. ¿Te parece si buscamos a Mireya? Creo que ya tenemos bastante información. Hola mis niños, ¿cómo van con su reportaje? Bien. Recuerden que este debate sobre el concepto de seguridad no es tan nuevo, sin embargo ha tenido importantes avances en las últimas 3 décadas. Hemos encontrado varias cosas, Mireya. Vimos el desarrollo histórico del concepto de seguridad, que evolucionó a una idea más amplia para llamarse seguridad humana. Bueno, ahora hay que considerar las nuevas amenazas a la seguridad y describir todo lo que engloba el concepto de seguridad humana, o sea, el debate que se propició a partir de los 90 del siglo pasado y que sigue vigente. Recuerden que en 1994, en el tema de desarrollo humano, la Organización de las Naciones Unidas hizo hincapié en que el objeto de la seguridad debe centrarse en los individuos y sus colectividades. Entonces, creo que la introducción del concepto de la seguridad humana es un parteaguas, o sea, marca un antes y un después, ¿no? Me parece fundamental que la seguridad se considere no solamente para casos de vida o muerte, sino también se amplíe a 2 dimensiones, ausencia de miedos y ausencia de necesidades. Sí, en ese entonces no todos los representantes de los países fueron partidarios de este concepto amplio de las 2 dimensiones. Por ejemplo, el exsecretario de las Naciones Unidas, Kofi Annan, enfocaba el trabajo de la ONU en la dimensión de individuos libres de miedos. Me gustaría, Mireya, que nos dijeras por qué no consideran en la ONU la dimensión de seguridad libre de necesidades también. Espérame un momento, Mireya. Solo quiero agregar que Canadá también eligió la vertiente minimalista, que limitaba el concepto de seguridad humana a las situaciones graves de violaciones de derechos humanos y de conflictos violentos. En cambio, Japón enarbola la versión maximalista, que amplía y detalla las dimensiones de la seguridad humana, abarcando la protección de los individuos frente a otras amenazas como crimen, conflicto social, hambre, o sea, seguridad alimentaria, represión política, enfermedad y riesgos medioambientales. Sí, Alfredo, la ONU no consideró la dimensión de libertad de necesidades porque involucra temas que son definidos por las políticas de cada país y en los cuales, para la ONU, sería complicado y hasta vetado intervenir. Pero veamos algunos casos concretos de problemas de seguridad. ¿Pudieron indagar? Claro, Mireya. En materia de seguridad medioambiental, tenemos el terrible caso de las Islas Maldivas, con gran probabilidad de desaparecer por el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global. Imagínate que pueda desaparecer tu país. No, qué horrible. Por ejemplo, en cuanto a seguridad sanitaria, se me hizo vital el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento. Ambos son injustamente desiguales en el mundo. ¿Qué significa para mí? Que estoy segura de lo que voy a decir y segura de lo que voy a hacer. Para mí seguridad, bueno, para mí significa muchas cosas. Tener más privacidad,
estar más tranquilos. Yo me siento segura, pero es solo con Dios. La policía ande vigilando. La seguridad es un derecho que deberíamos tener todas las personas. Que, por ejemplo, uno cuando está enfermo, los enfermeros ayudan. O sea, que sabemos que van a poner todo de su mano para que las cosas salgan bien. Cuando a alguien le pica algo, lo curan. O sea, para mí la seguridad pues es un trabajo, ¿no? Que haya un trabajo digno, que no lo toque andar buscando un día allá, el otro día más allá. Velar por el bienestar de mis socios o de mi comunidad. Sí, que todavía no hay seguridad, no hay un dinero seguro para estar seguro, bueno, ya tenemos. Bueno, para mí tener un huerto es seguridad. La salud. Dijo, sin salud, uno enfermo, ¿qué? No podemos trabajar. Va desde el aspecto de vivienda, desde el aspecto de seguridad humana, va desde el aspecto de alimentación. Para mí la seguridad es el hospital, la policía. La seguridad también decimos Osana, es bien, vivir bien. Sentirme seguro donde vivo. Seguridad es tener confianza entre nosotros mismos y las parteras. Por ejemplo, en proteger a mis hijos, mi hogar, ver que todo esté bien. Nosotros podemos sentir seguros, ya sea con nosotros mismos o en el medio donde nos rodeamos. Si no estoy segura, no puedo decir sí. Pero si yo me siento realmente segura, yo digo sí. Para mí la seguridad es garantizar el bienestar de uno mismo. Es la vida del ser humano con todo su poder. Estar segura de algo que voy a hacer o voy a realizar, tengo que hacerlo con seguridad. Seguridad es proteger primeramente a mis hijos. Pero primerito es el agua, porque el agua es el que nos va a traer buena salud a nosotros. Sentirme segura, el saber dónde denunciar lo que a mí me esté sucediendo. Seguridad es sentirme bien en mi entorno. Sentirme bien en un lugar donde me encuentro. No solamente el hecho de que alguien me hurte o me sustraiga algún artefacto, sino que nos garantice una vida con dignidad. Para mí la seguridad es tener la garantía de mi futuro, tener la garantía del futuro de mi descendencia y de las personas que me rodean. Qué interesante es ver lo que cada persona asocia con la idea de seguridad. Me quedé pensando en lo que yo contestaría. Más bien hice una asociación del tema general de seguridad con el tema de desarrollo que nos ocupa en esta investigación. Mi reflexión parte de que un ser humano desde que nace necesita contar con seguridad y protección. Así el Estado debe propiciar un desarrollo adecuado en los ámbitos de alimentación, educación, empleo, salubridad, derechos civiles, etc., garantizando la seguridad de sus habitantes. Ahora es momento de profundizar sobre el concepto de seguridad con la doctora Úrsula Oswald. Bienvenida. ¿Cuáles son las principales amenazas a la seguridad en México y cómo se podrían resolver? Mira, hay múltiples amenazas que tenemos en México. Yo creo que la peor es la pobreza y la desigualdad, ¿no? O sea, ese es un tema, pero es un tema tan viejo que ya se nos olvidó que existe. El otro son cada vez más importantes los desastres, ¿no? Por una parte tenemos inundaciones, por otra parte tenemos sequía, tenemos pérdida de cosechas, tenemos hambrunas, por lo tanto, en muchas partes de nuestro país y se nos olvida. Tenemos, por otra parte, violencia física, violencia emocional, ¿no? Y violencia de género, o sea, son temas cruciales que existen. Pero estos son así los temas más cruciales en términos de amenazas que tenemos. Aun cuando existen compatibilidades entre la seguridad humana y la idea de seguridad en las normas mexicanas, nuestro país no ha adoptado la seguridad humana como una política de Estado, a diferencia de lo que se observa en países como Chile, Panamá y Costa Rica. ¿Por qué? Mira, por una parte, tendríamos que decir qué es seguridad humana, ¿no? Y entonces podemos decir mucha de la parte de la seguridad humana está aceptada, al igual que en Chile, donde tampoco podemos decir, o en Panamá, donde tenemos
un montón de lavado de dinero y donde tenemos muchos edificios y construcciones precisamente ilegales, etc. O sea, ¿qué es seguridad humana? Y creo que este es crucial. Es un tema muy complejo y la seguridad humana tiene una enorme ventaja porque empieza desde uno mismo, el individuo. ¿Y qué es la securitización y su relevancia actual? Mire, la securitización es un término bastante feo, o sea, suena muy feo en español, pero pues es un anglicismo que estamos usando y lo inventó un investigador de la Universidad de Copenhague, Ole Weber. ¿Y qué significa securitización? Y sí puede ser muy útil en momentos de emergencia que lo podemos utilizar. Es cuando un actor declara un evento o un proceso de absoluta emergencia. Damos un ejemplo. El secretario de las Naciones Unidas va a la COP26 a Glasgow y dice el cambio climático es de absoluta emergencia. Eso sería el pronunciamiento de este tipo de procesos. Entonces, la gente, el pueblo, la audiencia, dependiendo, tendría que aceptar esta securitización. La seguridad humana parece ser una parte central en la discusión sobre la seguridad. ¿Nos podría explicar la importancia de este concepto y por qué las naciones deben tenerlo como parte importante en el diseño de sus políticas públicas? Pues sin duda alguna, si no tenemos violencia, no tenemos asesinatos, todo el mundo tiene alimentos, calidad de vida, bienestar, vivir bien, como dirían los indígenas aymaras, ¿no? Si no tengamos desastres o eventos extremos, no los podemos evitar, pero tengamos un gobierno que nos está simplemente protegiendo para que no nos pase nada, ¿no? Para que no haya muertos, para que no haya daños en nuestro patrimonio, pues esto se llama adaptación y se llama resiliencia para poder resolver en un momento dado el problema. La importancia del acceso al agua potable en la seguridad humana. En Europa y América del Norte, el 94% de la población accede a fuentes de agua segura, mientras que en el África subsahariana apenas alcanza a ser el 24% de la población. Cada minuto muere un recién nacido por infecciones causadas por falta de agua limpia. Cada 2 minutos muere un niño menor de 5 años de diarrea, debido a que consume agua sucia y usa un excusado sucio. El problema del agua potable a nivel mundial se podría resolver con tan solo destinar recursos equivalentes al 0.1% del Producto Interno Bruto Mundial. Se estima que esa cifra sería suficiente para realizar la infraestructura necesaria que proporcionará agua limpia a toda la población mundial. Los resultados serían las vidas salvadas, o sea, lo más importante. Además, por cada dólar invertido en mejoras de agua, se obtendría un retorno en productividad equivalente a $4. Estadísticas sobre bajos índices de educación y pobreza. 104 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años no asisten a la escuela en zonas afectadas por conflictos o desastres. 303 millones de niños y jóvenes de entre 5 a 17 años no asisten a la escuela en todo el mundo, lo que equivale a un menor de cada 5 de la población mundial. La pobreza sigue siendo el obstáculo más importante para la educación. Los niños más pobres tienen 4 veces más probabilidades de no asistir a la escuela que el caso de compañeros con familias de mejores ingresos. El corredor migratorio México-Estados Unidos es el primer corredor a nivel mundial. Se estima que su flujo de migrantes representa el 6% del total mundial, con 2.2 millones de migrantes al año procedentes de diversos países. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, 2013. Fenómenos como la reciente pandemia COVID-19
han propiciado un incremento en la desaceleración económica y por lo tanto una gran pérdida de empleo. Propongo llamar a una chica que trabajó durante varios años como defensora de los derechos de los migrantes en nuestra frontera sur con Guatemala. Se llama Stephanie Ang. ¿Les parece? Por supuesto. Diga. Hola, ¿eres Stephanie Ang? Me contaron que durante varios años participaste en la defensa de los migrantes que se trasladaban en los trenes llamados La Bestia. Estamos haciendo un reportaje sobre seguridad humana. ¿Nos puedes contar tu experiencia? Por supuesto, en 2011 me involucré en la defensa de migrantes centroamericanos que viajaban sobre los trenes, cruzando México de sur a norte para llegar a Estados Unidos. En los últimos años la violencia en México y en Centroamérica se recrudeció, por lo que el tránsito se volvió tremendamente inseguro, debido también a las políticas migratorias de Estados Unidos que cada vez fueron más estrictas. ¿Por qué hay tantos migrantes centroamericanos? Los migrantes principalmente provienen de Guatemala, Honduras y El Salvador, donde las condiciones de vida no les dejan otra opción, y su lugar de destino se vuelve un lugar de refugio. Pero, ¿qué tan complicado es para un país como México recibir a tantos migrantes que se quedan varados en la frontera norte? No hay una respuesta fácil, por supuesto. También hay una particularidad: la detención migratoria alcanza un 40% de los que ingresan al país de manera irregular, aunque la persona solicite asilo en México. En 2018 comenzaron las grandes caravanas de migrantes, venían familias enteras, lo que generó una problemática humanitaria, principalmente en la frontera sur de México. Grupos enormes quedaron varados en la frontera norte, con el consiguiente reto para el Estado en la protección de sus derechos humanos y su seguridad. Según yo, los migrantes centroamericanos solo usan como puente a México, porque su destino final es entrar a Estados Unidos. Pero nos acabas de decir que hay un porcentaje de ellos que pide asilo en México. En efecto, de 2018 a 2019 las solicitudes de refugiados se incrementaron 140% en un solo año, es decir, a más del doble que antes. Esto ya nos da una dimensión de los problemas de falta de desarrollo y pobreza que viven en Centroamérica. Pero lo más preocupante es que el 48% de los que solicitan refugio o asilo son mujeres acompañadas de sus hijos, debido al desplazamiento forzado de género. Las causas y consecuencias del fenómeno migratorio son un gran problema. ¿Tú cómo lo relacionas con la seguridad nacional y la seguridad humana? ¿Y qué hay de la securitización? No se puede hablar de seguridad humana y llevar a la realidad este concepto cuando se antepone la seguridad nacional, ya que puede causar daños colaterales en la población en aras de su protección. Entonces, la securitización del fenómeno migratorio es un extremo de la seguridad nacional. Se ha vuelto una tendencia a este tipo de securitización que pasa encima de las libertades y los derechos de las poblaciones migrantes o refugiadas. ¡Qué bárbaro! Yo desconocía esa situación. Antes de despedirme, a los chavos que estudian la prepa los invito a que poco a poco en sus estudios y trabajo se formen una conciencia humana, desde su sentir, desde el hecho de que todas y todos en algún momento hemos sabido o experimentado la migración desde cerca, ya sea nosotras mismas o porque hay algún familiar o amigo que ha migrado. Gracias por escucharme. Suerte, chicas. Les digo yo primero mi conclusión. Me coloco en el bando maximalista, porque considera los 7 componentes: seguridad alimentaria, sanitaria, medioambiental, económica, personal, de la comunidad y política. ¿Y tú, Alfredo? Yo me uno a tu bando, Frida. Sería mucho más amable la vida para todos. Ay, chicos, suena a un mundo seguro, maravilloso, una utopía donde no hay amenazas. Sin embargo, falta mucho por hacer para que todas las personas podamos vivir con seguridad humana. Lo que me sube el ánimo es que ante una serie de amenazas actuales a la seguridad de los mexicanos, como la delincuencia organizada, las pandemias que no respetan fronteras o el desempleo, que se agudizó desde el año pasado por la pandemia. Ante todo esto, hay una toma de conciencia de que el objetivo importante son las personas. Por eso, diversos sectores de la sociedad civil, junto con el gobierno y organismos internacionales de derechos humanos, se coordinan para lograr incidir a nivel regional y enfrentar los desafíos comunes. Por cierto, desde la perspectiva de derechos humanos, México tiene en su constitución elementos compatibles con la seguridad humana, lo cual además puede ser visto en sus distintas políticas públicas, incluso en el principio de política exterior sobre la cooperación internacional para el desarrollo, ya que deben traducirse en el bienestar de las personas. Muy bien dicho, Alfredo. Ambos hicieron un muy buen trabajo.
Mi conclusión es que la seguridad de los estados, en el sentido clásico que ustedes definieron, territorial y de las instituciones, es requisito necesario, mas no suficiente, para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Es indispensable la seguridad humana, pero mucho ojo, el Estado siempre tendrá el papel de provisor de seguridad. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido. Jóvenes en TV es un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Hasta la próxima.